31 minutos, 32 grados, esperamos en Santiago, tenemos 14,1 a esta hora acá en la capital y ya estamos listos para conversar con Diego Ancalao, bien digo, que es dirigente político mapuche, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena y miembro del Comité del Foro Mundial Indígena. Bueno, a propósito de lo que está viviendo el pueblo mapuche en nuestro país con esta operación Huracán, donde hay acusaciones de montaje, donde hay una policía uniformada que no deja ser investigada por la policía civil. Un escándalo completo, ¿no? Buen día. Así es. Buenos días, Francisco. Mira, aquí la situación es mucho más grave de la que se ha querido dar a entender de parte de Carabineros y del propio gobierno. Lo que ocurre con la operación Huracán, con esta denuncia de la Fiscalía en contra de Carabineros por adulterar pruebas, lo que ocurre con eso que demuestra que hay una política de inteligencia a nivel de Estado que consiste precisamente en satanizar al pueblo mapuche, para lo cual se hacen montajes de evidencias, como se está comprobando ahora, para vincular a personas mapuche a hechos de violencia que han sido catalogados como terrorismo. Y eso es absolutamente grave porque lo que están dando a entender es que tienen una política de Estado de buscar un enemigo interno. O sea, lo que tú dices, Diego, es que esto es maquinado desde el Ministerio del Interior. Sin duda, porque la Policía de Inteligencia depende de la Presidencia, administrado por el Ministerio del Interior. De tal manera que aquí no puede hacer la finta el Ministro del Interior subrogante. Y esto, además, Carabineros y las policías e inteligencias dependen del Ministerio del Interior. Entonces, esto no es tan simple como dejarlo en una arista de una discusión entre Fiscalía y Carabineros. El problema es mucho más grave, porque además ya Carabineros antes había infiltrado a Raúl Castro Antipán en el movimiento mapuche para quemar micro para poder aplicar la ley antiterrorista, lo cual en su propia declaración Castro Antipán reconoce ser funcionario de Carabineros infiltrado para quemar micro y acusar de terrorismo. Entonces, es más grave aún porque echa por tierra todos los casos que se tienen que volver a investigar donde hayan sido vinculadas personas mapuche a estos hechos. Estamos conversando con Diego Ancalao, dirigente político mapuche y presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena, a raíz del escándalo que se está viviendo ahí en la Araucanía. Diego, yo no conozco delincuente alguno al que lo manden a investigarse a sí mismo, que es más o menos lo que está pasando con Carabineros. ¿Cómo toman ustedes eso? ¿Hay seriedad de parte del Estado, de parte del gobierno respecto de la investigación que se están causando en la institución? Mira, no hay ninguna seriedad y además la experiencia demuestra que todas las personas que han sido asesinadas, mapuches, como Matías Catrileo, como Alex Lemun, menor de edad, Alex Lemun, fueron asesinados por personal de Carabineros y dentro de la institución no ha habido ninguna pena y estas personas son aún impunes estos asesinatos. Entonces, si Carabineros ha participado en asesinato a personas, y el asesinato es un delito absoluto y extremadamente grave, no se va a preocupar ahora por una falsificación de instrumento público. Es tan poco preocupante para ellos que el general de Carabineros se va de vacaciones a Miami, mientras tiene que aclarar y recuperar la fe pública de Carabineros. Y esto, lo que deja de entender para todo Chile, son dos cosas. La primera, que hay un problema de fe pública grave en las instituciones, donde Carabineros tenía un 70% de aprobación, hoy día ya no tiene casi aprobación. Y este problema de fe pública hacia las instituciones causa un problema de gobernabilidad y cualquier ciudadano, cualquier persona se pregunta, bueno, ¿en quién confiamos ahora entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se vive en la zona hoy día con problemas de esta naturaleza? ¿Con qué certezas, con qué seguridades vive la población mapuche en la Araucanía hoy día? No hay certeza porque no hay buena fe, no hay fe pública. Se ha comprobado que la institución a cargo de investigar los delitos y mantener la paz y proteger a la ciudadanía está cometiendo delitos, está adulterando unas pruebas para condenar de manera, violando además derechos constitucionales, violando el principio de legalidad a personas solamente por el hecho de ser mapuche. Y eso es absolutamente grave porque de aquí se desprende también el otro hecho que tiene que ver con Lusinger Macay, donde hay 11 personas mapuches que la Corte resolvió no condenar porque son inocentes, porque no hay prueba. Entonces, y aquí está la gravedad del tema. ¿Para qué se crea la inteligencia de Carabineros? ¿Para qué se crea la inteligencia en Chile y en todos los países? Se crea para prevenir delitos, para prevenir.
tienen que analizar, tienen que investigar y prevenir delitos para que no se afecte a la ciudadanía. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que se quemen camiones, que se quemen helicópteros cuando está el Papa en Chile, helicópteros protegidos por carabineros, que ocurran incendios de galpones y la inteligencia no previene y además no tiene idea quién fue? Y con estos actos de carabineros, entonces uno podría pensar que esto es bastante similar a las operaciones que la CIA hacía, donde ellos mismos hacían atentados y después culpaban a otros. Diego, ¿la presidenta tendría que pedir la renuncia al general director? Yo creo que para recuperar la fe pública, lo primero que tiene que haber aquí es mando. Y el mando tiene que hacer que las instituciones funcionen, y los que estén involucrados en esto tienen que dar un paso al lado. Y la presidenta en esto, si el ministro del Interior, si Alewi sigue haciendo la finta, es la que tiene que tomar las decisiones, porque está terminando su periodo y no puede terminar su periodo pasando la historia como parte del encubrimiento de hechos censurables en justicia y en investigación. ¿Alewi también debería dejar el cargo? Sin duda. Alewi es el responsable político. El ministro como que no existe en esto, digamos. El ministro, uno ve la foto del ministro nomás. Alewi apareció, hay que recordar que todo este relato, todo este discurso implementado de la Operación Huracán fue hecho por Alewi. Tanto es así que hubo un contacto con Argentina, que tráfico de armas. O sea, todo este relato de la Operación Huracán, donde se estaban condenando inocentes con pruebas falsas, fue orquestado y difundido por Alewi. Y hoy día Alewi dice que hay que guardar a la atención, que no hay que tomar medidas apresuradas, que no hay que condenar antes que termine un debido proceso y la justicia determine culpabilidades. Eso lo dice ahora. Pero en el caso, cuando se dio a conocer la Operación Huracán, ahí no dijo eso. Ahí estaba muy contento porque habían tomado detenido a Yaitul y a otras personas más, y resulta que ahora cambió de discurso. Y eso es grave, porque no podemos tener una persona que lo único que ha perjudicado con estos hechos de la Operación Huracán es la fe pública de toda la ciudadanía en las instituciones, y Carabineros es la institución más cuestionada, porque esto deja además entredicho que la Operación Huracán es la punta del iceberg de una política que busca satanizar a un pueblo para poder seguir beneficiando a los mismos vecinos. Diego, ¿alguna expectativa de que esto cambie en el corto plazo, no? ¿Con el cambio de gobierno? ¿O creen que se puede agudizar incluso la situación? Mira, toda esta idea de terrorismo, toda esta idea de la Operación Huracán, que ocurrió en septiembre del año pasado, fue capitalizada políticamente por un sector, política electoralmente por un sector de la política chilena, que es el que va a gobernar. Y dentro de la Araucanía y dentro de todos los discursos hablaban de que había que luchar contra el terrorismo, que había que militarizar, decían algunos. Otros hablaban inclusive de estado de excepción. Y esto benefició a un grupo que es el que va a administrar Chile. Por lo tanto, nuestras expectativas con respecto a que esta situación se pueda mejorar, que se puedan reconocer derechos colectivos, que se pueda llevar adelante un acuerdo entre el pueblo mapuche y el Estado para de una vez por todas resolver estos problemas, se ve distante, porque la política que a lo menos ha anunciado Piñera no es precisamente de reconocimiento de derechos colectivos, sino que es de aumentar la dotación militar, y ya está históricamente demostrado que la situación mapuche no se resuelve con una Operación Huracán, con montajes, con judicializar una causa política. Diego Ancalao, dirigente político, presidente de la Fundación del Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros en Diario Clave. Eso es usted. Que esté muy bien.